Nunca se puede decir que un verdadero musulmán, un musulmán educado, nunca debe oponerse a la legitimidad de Israel. Puedes tener desacuerdos con este gobierno, con aquel gobierno de Israel, pero la legitimidad de Israel nunca debe ser cuestionada, siempre debe ser indiscutible. Entonces, ¿por qué vine a Alemania? Vine a Alemania para difundir un mensaje en el que creo, un mensaje que va en contra del mensaje con el que nací y crecí. Déjenme darles una breve historia de quién es Loay, algo muy sencillo. Anoche cumplí 43 años. Gracias de antemano, si dicen que no parezco de 43, eso espero. Nací, crecí y he vivido siempre en Jeddah, Arabia Saudita, con mi familia diversa. Mi papá es egipcio y mi mamá saudita. Algunos preguntan cómo sucedió esto. Mi mamá fue de las primeras sauditas educadas cuando no se permitía la educación femenina. Así que tienes que saberlo. A finales de los 60 no se permitía que las mujeres estudiaran, pero ahora eso ha cambiado en Arabia Saudita, gracias a Dios. Mi mamá viajó a Egipto a estudiar, conoció a mi papá y yo soy el resultado. Como puedes ver, estudié toda mi vida en Arabia Saudita en una escuela muy religiosa, una madrasa. Memoricé los 114 capítulos del Corán. No es fácil, y fui adoctrinado con mucho odio, para que lo sepas y te sientas mejor. Odiaba primero a los judíos, luego a los cristianos y después a los ateos. Los judíos siempre estaban en la cima de la lista. Si le preguntas a Luay por qué odiaba a los judíos, dirá que porque pensaba que era lo correcto. Es un mandamiento de Dios odiar a los judíos, y yo era muy fiel en hacer esto, era muy fiel. ¿Conoces a alguna persona judía? No. ¿Tienes amigos cristianos? No. ¿Pero por qué odiamos? Porque seguía a los eruditos que nos decían que debíamos odiar a los judíos y que debíamos odiar a los cristianos. Permíteme reafirmar, Arabia Saudita ha cambiado mucho ahora bajo el liderazgo del querido príncipe heredero Muhammad bin Salman, que Dios lo bendiga. Arabia Saudita está en un lugar diferente, pero estoy hablando de finales de los 90, Arabia Saudita estaba en un lugar diferente. Así que yo era radical, no por mi familia ni por ambas familias. Tanto la parte saudita como incluso la parte egipcia eran muy liberales, eran muy abiertas, pero la escuela, por eso, la educación es el factor más importante para formar los pensamientos e ideas de una persona. Todo funcionó bien. Estudié ingeniería de software y me encanta. Si me encierras y me pides escribir códigos, lo haría felizmente. Soy muy honesto y directo. Gracias a la ingeniería de software hice una buena fortuna y trabajé en varias empresas en Jeddah, Arabia Saudita, incluyendo multinacionales como Siemens y la compañía germano-saudita. Otras empresas que eran muy multinacionales, pero trabajé en una empresa en la que tuve que aprender francés para obtener algo así como no promociones, pero sí más oportunidades. Eso fue en 2010. Por simple matemática, tenías 27 años entonces. Aprendiste francés al estudiar en París, Francia, y me inscribí en algo llamado programa de hospedaje en casa. ¿Qué es un programa de hospedaje en casa? Es un programa donde vives con una familia para una experiencia inmersiva y aprender el idioma. La escuela me dio un cuestionario. ¿Con qué tipo de familia quieres vivir? Las preguntas fueron habitación individual o compartida, baño individual o compartido, y si era espacioso. Mascotas, sin mascotas. Odiaba las mascotas, ninguna mascota en absoluto. Religiosamente odiaba a los perros cuando era joven. Y adivina qué, ahora tengo un hermoso cavapu. Se llama Milo, así que nada de mascotas. Llené el cuestionario y fui a París. Pensé que estaría con una familia musulmana o árabe, y así fue. Me asignaron a una familia árabe tunecina y yemení. Fui a la casa de esta familia tunecina y yemení. Eso fue lo primero que me pasó. Cuando abrí la puerta y vi la sala, vi un cuadro grande de la tierra. Y en el centro, la estrella de David, Hamagen David. Estuve a punto de gritar, estuve a punto. No hay ferias de libros en el mundo árabe, ¿sabes? ¿Qué es el libro de ustedes? ¿Qué son los protocolos de los sabios de Sión? Es el libro que recopila los protocolos con los que los sionistas quieren cambiar el mundo. Protocolo 1. Los judíos se apoderan de los bancos. Protocolo número 2. Los judíos se apoderan de los medios. No están haciendo un buen trabajo en eso. Soy muy honesto con nosotros. Protocolo número 3. Los judíos se apoderan de la economía. Cosas así. Un libro muy típico de teorías de conspiración.
El segundo era uno de mis programas de televisión favoritos cuando era joven. Se llama Una noche sin caballo. Es un programa de televisión egipcio. Se estrenó en el año 2000 y te diré por qué era mi favorito. Porque tomaba parte de la historia. Los ingleses invadieron Egipto. Eso es cierto, pero después añadieron un toque picante a la historia. ¿Sabes por qué los ingleses invadieron Egipto por culpa de los judíos? Los judíos estaban detrás de este tipo de cosas. Imagina a la gente en el mundo árabe. Era un programa de televisión muy popular en Arabia Saudita, Egipto y partes del Golfo. Mira a los judíos. Ahora entiendo por qué Israel está ahí, para apoderarse de la riqueza árabe, y así es como llegaron a la región. Es por los protocolos de los antiguos malditos judíos, perdón. Todo esto ocurrió cuando vi el Hamagen David. Escribí un correo a la escuela y aún lo conservo, fechado en 2010. Le envié a la escuela un correo grosero. No me enorgullece como era, pero sí en quien me convertí. Escribí un correo y puse, querida escuela, siempre mencionando su nombre. Pero parece que dicen que hay que suavizarlo un poco. Dije, está bien, ya no mencionaré el nombre. Querida escuela, ¿cómo se atreven a ponerme con una familia judía? La familia era tunecina, originalmente yemenita. La madre habla árabe bien y lo entiende. Y mi idea, yo no sabía que Francia es un país muy laico, así que la religión está prohibida. Creo que pensaron que tunecino era musulmán, como muchos en Occidente creen que todos los árabes lo son, lo cual es falso. Dijeron que si quería cambiar, buscarían algo para mí. Otra familia, Rachel, la madre, ella hizo un truco judío muy feo. Comida. Recuerdo mi primera comida en París, fue Janun. Pensé, Dios, esto está delicioso. ¿Qué tienen ellos? Tuvimos una discusión esa semana sobre encontrar un traslado y fue una discusión muy intelectual. Le doy gracias a Dios que Rachel no se lo tomó personal cuando la escuela le dijo que quería encontrar un traslado. Le doy gracias a Dios que ella fue muy paciente conmigo. En ese entonces no tenía redes sociales ni seguidores. No sé qué hizo Rachel, que Dios la bendiga, para que actuara así. Después de una semana pasando tiempo con Rachel y la familia, decidí quedarme, mantenerme con la familia judía. Pero yo estaba escucha, voy a tener muchas discusiones, voy a tener muchas preguntas que quiero hacer. Porque alguien, te digo, estaba adoctrinado. En Arabia Saudita fuimos eruditos. Cuando estudias religión te haces Sheikh al-Islam, como decimos. Te vuelves un erudito al memorizar el Corán, relatos del profeta Muhammad y mucho más, incluso lo opuesto a tu fe. Me preguntaba por qué los judíos dicen que Israel es el Hijo de Dios, por qué mataron a profetas o colonizan tierras, por qué desobedecen, etc. Ella preguntó, ¿por qué odias a los judíos? Respondí que Dios nos ordenó hacerlo y que el Corán dice que no se debe tomar a judíos y cristianos como amigos. Los enemigos más feroces de los creyentes son los judíos. Así que, y ustedes hicieron cosas terribles, honestamente, a los profetas, a los mensajeros de Dios, a todo, dijo ella. Luay, ¿piensas que la enemistad entre personas es para siempre? Aún uso los argumentos de Rachel y ahora usaré uno. ¿Crees que la enemistad es eterna o pasajera? Yo respondí que eterna, ella también. Te contaré una historia. ¿Sabes lo que la Torá y el Corán dijeron sobre los antiguos egipcios que oprimieron a los judíos? Yo dije, sí, por supuesto, incluso en el Corán. Ella dijo que era una fuerte condena al faraón y a los egipcios que esclavizaron a los hebreos. ¿Sabes que en la Torá Dios extenderá su mano, castigará a Egipto y hará todo lo que sabes en cuanto los hebreos o los hijos de Israel salieron de Egipto? ¿Cuál fue el mandamiento? Yo pregunté, ¿cuál fue el mandamiento? Fue el primer verso hebreo que memoricé en París. Decía, nunca debes aborrecer a un egipcio porque eres extranjero en su tierra. No hay enemistad eterna. Dios no quiere que odies ni seas enemigo de otra nación siempre. Somos humanos y las enemistades no son eternas. Eso fue una gran bofetada. Una llamada de atención. Tiene sentido. Tenía un luay bueno y uno malo, como ángel y diablo. El bueno decía, escúchala, tiene sentido. El malo, es judía, no la escuches. Pero decidí escuchar y aprender más. No, no escuches a los judíos, los enemigos, los hijos de cerdos. Lamento decirlo, pero esto es lo que
así que estaba teniendo este conflicto interno durante mi estancia en París. Debía aprender francés, pero aprendí judaísmo y hebreo, claro, también francés, pero me intrigaba mucho. Cuando comes y rezas, ¿cómo es posible? ¿Son infieles? Pasé las fiestas judías en Francia. Mi favorita era Hanukkah. No por las subganiot que son muy deliciosas, sino por la historia detrás. Desafortunadamente tengo que darles, queridos amigos judíos, una lección de historia. Está bien, muchos judíos cuando celebran Hanukkah están desconectados de por qué Hanukkah es tan importante. Hanukkah no se trata de las velas ni del milagro. Por supuesto, eso es importante, pero Hanukkah trata sobre la historia de Yehuda, la historia de cómo un judío valiente se negó a aceptar otra soberanía sobre la tierra de Israel. ¿Por qué Yehuda luchó contra Antíoco y los Seleucidas? ¿Quiénes son los Seleucidas? Cuando Alejandro murió, sus generales gobernaron nuestra región. A los griegos egipcios se les llamaba Ptolomeos, a los griegos del Levante se les llamaba Seleucidas, sus generales, y la idea de Antíoco y los Seleucidas era helenizar la región. Algunos judíos, como los Yahudim y los Mitiabinim, cayeron en eso, incluyendo los judíos griegos. Entonces Yehuda, Matatías y los asmoneos dijeron, no, esta es nuestra tierra, y nunca debemos permitir que alguien vandalice nuestro lugar de culto. El templo Beit Hamikdash, llamado en árabe Beit al-Maqdis, y luego vimos el llamado templo. Imagina esa locura. Yahudá rechazó que Antíochos intentara llevar a Júpiter o Zeus al Beit HaMikdash para profanarlo. Yehuda dijo, no Yehuda, porque él mantuvo su judaísmo. Recibió un milagro. El aceite que bastaba para un día duró 8 noches. Esa es la historia de Hanukkah y la dedicación. Como musulmán aprendes que los profetas, incluso Jesús, a quien creemos como profeta, celebraron Hanukkah. ¿Sabes por qué? Siempre les digo a mis amigos cristianos, es algo importante cuando me dicen que Jesús era judío, y lo era, que él celebraba Hanukkah. Es importante porque Hanukkah es un festival religioso y político, no solo religioso. No me hables de la última cena, que es la Pascua, Seder de Pesach, no digas que es Sukkot. Hanukkah es importante y deben escucharlo. Aquellos que se llaman a sí mismos judíos no sionistas y celebran Hanukkah no tiene ningún sentido, con todo respeto, porque Hanukkah es el festival judío más sionista, para no hacer el cuento largo. Pasé mucho tiempo aprendiendo y regresé a Arabia Saudita. Le conté a mi mamá, que Dios la bendiga, sobre mi experiencia. En ese momento, lo que estaba de moda en Arabia Saudita era YouTube, y pasaba horas en YouTube buscando. ¿Qué opinas sobre judaísmo, judíos e Israel y su relación con Arabia Saudita, Egipto, el mundo árabe y los protocolos de los sabios de Sión? ¿Qué propones hacer? Horas, día y noche, mi mamá me decía, que Dios la bendiga, estás fascinado con esta experiencia. Te daré 2 meses y volverás a Luis salafista de antes. Ya son 15 años. ¿Sabes por qué? Después de investigar, supe que me mintieron y descubrí la verdad. Por eso. Si siguen mis redes sociales, que por favor todos deben hacerlo después de esto, sigan, den like, compartan y comenten en Instagram y X. Cuando subo videos, pongo hechos. No publico ni promuevo odio. No odio al pueblo palestino. Quiero mucho a israelíes y palestinos, pero me opongo a Hamas y a los terroristas islamistas radicales. ¿Saben por qué? Porque, con todo respeto, los conozco mucho mejor que cualquier otra persona. Tragué su veneno, tragué su maldad y la expulsé. Cuando haces esto, te vuelves invencible. Comencé mi carrera en los medios en Arabia Saudita desde 2012 hasta 2019, Hashem. Gracias a Dios, fue una carrera exitosa. Gané 4 premios nacionales en Arabia Saudita. En 2013, la mejor idea educativa fue aprender idiomas con entretenimiento. Por eso, si mi inglés es bueno, es porque lo aprendí viendo Hollywood. Quiero contarles sobre el mejor programa de turismo en 2017, la mejor traducción de los discursos de nuestro rey. Todos veían a Luay Saudi como fuente de historiador y lingüista. Hasta el momento en que decidí hablar sobre Israel. Cuando decidí hablar sobre Israel era 2017. ¿Sabes por qué?
Cuando Trump movió la embajada a Jerusalén, escribí un tuit histórico explicando por qué Jerusalén no es la capital de Israel. Porque lo dijo el presidente Trump, pero es la capital de Israel. El rey David, a quien los musulmanes honramos y creemos, también lo hizo. Escribí en el tuit, ¿quién fue David? ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran sus enemigos? ¿Quiénes eran los jebuseos? ¿Qué era el monte de Sión? ¿Qué era Jerusalén? De forma científica, escribí este tuit. Era viernes, dormí una siesta, desperté y pasó un desastre. Al Jazeera tomó esto y me llamaron jefe de los sionistas árabes, legitimando a Israel, un título del que estoy muy orgulloso. Normalizador en árabe es mutabear. ¿Qué es? ¿Alguien que busca normalizar relaciones entre árabes e israelíes? ¿Cómo te atreves? Soy un normalizador orgulloso. Ahí sentí por primera vez la presión. En 2020, tras los acuerdos de Abraham, me mudé a Emiratos Árabes Unidos y continué mi activismo. Pagué el precio. En 2017 no fue un precio alto ni pesado. El 7 de octubre de 2023 pasó. ¿Recuerdas a Luay? Todos lo querían. Es historiador. Realicé un programa de turismo que se transmitió en el programa saudita más visto, MBC1, y recibí llamadas. Al príncipe heredero le encantó mucho el programa. Dios mío, lo estás haciendo muy bien. Dios mío, la mayoría de mis conexiones en Arabia Saudita sucedieron gracias a ese programa. Aunque creo que soy alguien aburrido que solo habla de hechos y conocimientos, me paro ante la cámara y explico quiénes eran los nabateos. ¿Qué civilización vivió en Arabia Saudita? ¿Qué es esto? Me parece aburrido, pero a muchos les gusta. Baruch Hashem, gracias a Dios. Así que me hice muy famoso por ese programa, pero en el momento en que empecé a hablar de Israel, nadie quiere escucharte. El 7 de octubre de 2023, al despertar, me pregunté, ¿cambiaste de verdad? ¿Vas a alzar la voz? ¿Sabes por qué? No quiero sorprenderte. La mayoría, o muchos en el mundo árabe, estaban celebrando el 7 de octubre. Pensaban que el 7 de octubre era el final, que el fin estaba cerca. Israel sería destruido. Sí, vamos a dejarlo así. Israel está condenado, la supremacía judía se acabó. Mira lo que hace Hamas. Todos, me pregunto algo. Hay muchas opciones. Luay, puedes callar o unirte a las masas. Sí, hagámoslo. O habla con tu conciencia. ¿Realmente cambiaste? ¿Dijiste ser radical? ¿Cambiaste? Yo respondí que sí, totalmente. Habla, condena a Hamas y defiende el derecho de Israel a existir, como siempre lo has hecho. No defiendo a un gobierno de Israel, sino la legitimidad de Israel. Porque aprendí en París que muchos de nuestros maestros no nos enseñaron eso en la escuela. La mayoría de los 1.8 mil millones de musulmanes llevamos nombres de profetas, reyes y héroes judíos. Y no hacemos la conexión. No hacemos la conexión, no conocemos las historias de esas personas de quienes llevamos el nombre. Y siempre les digo a mis amigos musulmanes, si leen las palabras de David en los Salmos, o la palabra de Jona, a quien llamamos Eonas o Yonus, si leen las palabras de Yeshriahu, Jermiyahu, Habacuc, o los profetas de Israel, los encontrarán. Perdón por el chiste, pero es verdad, siempre lo digo. Encontrarán que estas personas son de derecha, licudistas. Los verán tan apegados a la tierra de una manera que no pueden comprender. Ellos les harían frente. Cuando dices que nunca existió Israel, Israel existe. Mi abuela es más vieja que Israel. No, tu abuela no tiene 3000 años. No creo en la Biblia. No tienes que hacerlo. Si prefieres la arqueología, hablemos de hechos. Déjame contarte sobre la estela de Mesa, déjame contarte sobre la estela de Meremptah, déjame contarte sobre la estela de Teldán. Como mencioné en uno de mis videos, la casa de David. La estela de Mesa que está en el Museo de Jordania habla de un rey de Moab llamado Mesa. Él dijo con orgullo que derrotó al rey de Israel, el rey Gurumri. No tienes que creer en la Biblia, tienes que creer en la arqueología y la historia. No sé si tu abuela es más vieja que la estela de Mesa. No puedes decir que un verdadero musulmán educado deba oponerse a la legitimidad de Israel. Puedes discrepar con este gobierno o el de Israel, pero la legitimidad de Israel nunca debe cuestionarse, siempre debe ser indiscutible. Si no,
pierdes legitimidad como musulmán, porque los profetas de quienes tomas tu nombre, ya sabes, en Arabia Saudita hubo una tendencia, y tengo un amigo. El nombre Daniel se volvió tan popular que un amigo y yo se lo pusimos a mi hijo. ¿Sabes quién fue Daniel? Sí, conozco a un profeta. ¿Qué significa Daniel? No en árabe, significa Dan-el, Dios juzga. Quiero decepcionarte, hermano. No me digas ahora. Él también era israelita, de la tribu de Judá. Fue uno de los profetas exiliados y escribió su libro en arameo. Además, animó a su pueblo a volver a Sión. Eso es cierto. Lleva su nombre, tus hijos también, el nombre de este profeta. Sabemos que es un profeta, no entres en detalles, es un profeta y ya. Quiero decirte, Alhamdulillah, tengo un hijo llamado Daud. ¿Qué problema tienes con Israel? ¿Otra vez? Ese es mi problema, Habibi. Jerusalén es la capital de Palestina. Tu hijo lleva el nombre del rey que declaró Jerusalén capital de Israel. Tengo un amigo que es tan anti-Israel y su nombre, siempre lo digo, su nombre es Yunus. Lo quiero, es un gran tipo, pero sabes que la persona de la que toma su nombre es Iona. Cuando Dios le pidió ir a Nínive a entregar su mensaje, ¿sabes qué? Él dijo: ¿Cómo puedes pedirme que vaya a la capital de Asiria, los enemigos de Israel? No voy a ir. Huyó a Haifa, tomó un barco y se fue a Tarsis, o planeaba ir a Tarsis. El libro de Joná es uno de los más importantes de la Biblia para mí, porque muestra que el Dios de Israel es también el de todas las naciones, y Él también quiere nuestra salvación. Y por eso digo, Alá Eloah, Hashem el Shaddai es mi Dios y mi Creador. Él no es exclusivo, eligió a Israel para una misión, no por supremacía, y también quiere nuestra salvación. La batalla que tengo con mis amigos musulmanes es una batalla de conocimiento, y si piensas que cuál es la importancia de este conocimiento, es muy importante. Antes de concluir, daré un ejemplo. El presidente Clinton recomienda leer su libro Mi vida. Él dijo que Yasser Arafat, el fallecido presidente palestino, rechazó firmar el famoso acuerdo en 2000 por varias razones. Él dijo: Señor presidente, no creo que haya un templo judío en Jerusalén. Clinton pensó cómo convencerlo. Ojalá el presidente Clinton tuviera mi número y me llamara, porque ¿sabes qué? Yo le aconsejaría al presidente Clinton, le diría: presidente Clinton, yo llevo al presidente Arafat en un avión, corriendo con los gastos. No a Israel, Roma, Italia ni al Coliseo. Junto al Coliseo está el Arco de Tito, donde se ven soldados romanos con una menorá. ¿Sabías eso? Ese arco te dice 5 cosas, no una, 2 o 3. Había judíos en la tierra de Judea que eran ricos, porque tienes los botines de guerra que fueron llevados como cautivos por los romanos. Y te dice que la menorá venía de un lugar llamado el templo. ¿Y cómo podríamos negar el templo en el mundo árabe y musulmán? Y luego llamamos a Jerusalén como el profeta Mahoma, y sus primeros compañeros la llamaban Ililla. Es un nombre hermoso. Sí, es un nombre hermoso, pero es romano. No lo hay, es romano. Adriano cambió Jerusalén a Ilía Capitulina. En árabe, también llamamos a Jerusalén Beit al-Maqdis, palabra que proviene de Beit Hamikdash, el templo judío. Por eso siempre digo que hay una organización terrorista en Egipto que debería ser amiga de Israel, reconciliarse, desarmarse y llevarse bien con Israel. ¿Sabes por qué? Esa organización terrorista se llama Ansar Bait al-Maqdis, aliados de Beit Hamikdash, el templo judío. ¿Cuál es su misión y visión para destruir a Israel? ¿Quién dijo que había un templo judío en Jerusalén y ustedes son Ansar Bait? La educación es importante. Así que solo te estoy dando ejemplos de hechos que me di cuenta, hechos que todavía se consideran mentiras en el mundo árabe. Aunque sabes que son hechos, incluso si no eres judío, sabrías que estos son hechos. El arco de Tito no fue inventado después de 1948. La estela de Mesa no fue descubierta solo después de Israel. Los rollos del Mar Muerto no fueron escritos después de que se declaró Israel. Fueron descubiertos en 1947 y son una de las armas más poderosas de Israel, superiores al F-35 y otras. Pero a veces siempre digo que, a veces culpo a los judíos. ¿Sabes por qué? Porque ¿quién le dio Har Habait como gesto a los jordanos? Moshe Dayan.
Él fue un gran líder militar. No quiero un Vaticano que lo tengan ellos. Ahora, cuando un judío quiere rezar en su sitio sagrado, en el mundo árabe decimos que está irrumpiendo. Culpo a algunos judíos por eso, y quiero decirles a los judíos: si tomas en serio a un erudito que estudió bien tu libro, si le das la espalda a Dios, Él también te la da. Israel es una gran nación. Amo mucho a Israel. Creo que es una nación. Siempre le digo a mis amigos que dio bendiciones al mundo. Israel le dio al mundo la aplicación de navegación más usada en Arabia Saudita, Waze. Israel le dio al mundo los jitomates Cherry. Israel le dio al mundo el USB. Israel le dio al mundo eSIG. Israel le dio al mundo tantas bendiciones. Israel debería ser una nación que trabaje con dos manos, una con alta tecnología, Big Data, como le llamen. La segunda mano es Dios. Israel le dio al mundo la Biblia. No lo olvides. Al reunirme con amigos israelíes y menciono la Biblia, les digo: si no están ligados a esta tierra, entonces ¿por qué Israel? ¿Por qué no Uganda o Argentina? ¿Por qué Israel? Creo que Israel será, inshallah, una nación de bendiciones. Deberían darle al mundo bendiciones de alta tecnología, por supuesto, Barur, pero también deberían ser una brújula moral para la espiritualidad de tantas naciones. Dios estuvo con Israel, pero cuando Israel buscó otros dioses, eso ocurrió en el siglo VII. Si lo analizas desde el siglo XXI, es diferente. Dios les dio la espalda a Israel y los entregó a los asirios y babilonios. Yo no quiero que Dios haga lo mismo, ni que los israelíes sean sus enemigos. Sigo transmitiendo este mensaje de educación e iluminación, aunque perdí y gané amigos. Lo hago porque he estado en su lugar. Lo hago porque conozco el Medio Oriente mejor que quienes están en Alemania, Estados Unidos o Reino Unido. Jóvenes blancos de la generación Z en Estados Unidos o Europa creen conocer mejor el Medio Oriente que los propios habitantes. No es cierto. No me arrepiento. Nada. Seguiré haciendo esta misión hasta que Adonai Hashem envíe al ángel de la muerte. Seguiré haciéndola. Porque cuando tragas el mal y lo expulsas, no con emociones, sino con hechos, conocimiento y la verdad, te vuelves invencible, y yo soy, Baruch Hashem, invencible. Y seguiré luchando por la paz entre Israel y los estados árabes hasta que me convierta en parte de la profecía del profeta Yeshayahu cuando dijo: nación no alzará espada contra nación, ni aprenderán más la guerra. Veo que esto se convierte en una realidad en mi vida. Tengo 43 años, no sé cuánto tardaré, pero lo haré, o moriré intentándolo porque quiero encontrarme con Dios, y le diría: hice mi mejor esfuerzo para reunir a tus hijos. Y por eso voy a concluir con esto. Perdón si me extendí mucho, voy a concluir con esto. Tenemos que apoyar el mayor logro en la diplomacia exterior estadounidense, que se llama los Acuerdos de Abraham. Ellos son el futuro de nuestra región. Si se soluciona el Medio Oriente, árabes, musulmanes, judíos y palestinos podrán convivir con los israelíes. La mayoría de, diría yo, los problemas del mundo, incluso los asuntos internos en sus países, se resolverán. Así que es una misión noble, y seguiré haciendo eso con conocimiento, hechos y la verdad. Gracias.